Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, viernes 21 de noviembre del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 12 de San Mateo, del 46 al 50. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo al que le daba el recado: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Él, indicando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos. No se olvide de darle seguir, y si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy, esta cita que se ha prestado para tanta confusión entre los hermanos separados. Como habla de hermanos de Jesús, los hermanos, como habla de hermanos de Jesús, los hermanos separados creen que está hablando de hijos de María. Pero una cosa es cuando la Biblia habla de hermanos de Jesús y otra cosa es cuando habla del Hijo de María. Cuando habla de hermanos de Jesús, habla en plural. Pero cuando habla del Hijo de María, habla en singular. Uno solo. Y es que esto ya estaba profetizado desde el tiempo de Isaías. A través del profeta Isaías ya se había profetizado en Isaías 7:14. Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. No más. Hijo de María, solo uno. Hermanos de Jesús, muchos. ¿Y quiénes son? Aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre del cielo. Dicho por el mismo Jesucristo. Y eso es lo que les voy a mostrar un poquito hoy a través de este evangelio. Por ejemplo, en Isaías 7:14 ya estaba profetizado que la Virgen iba a concebir y dar a luz un hijo, no más, uno, en singular, uno. Cuando habla de hijos de María, habla de uno, porque solo dio a luz un hijo, a Jesucristo. En ninguna parte de la Biblia habla de los hijos de María. Y si usted tiene la cita donde hable de los hijos de María, me la da, la escribe ahí en los comentarios. Pero en la Biblia no existe ni una sola cita que diga que María tuvo más hijos. Habla de que Jesús tuvo más hermanos, pero no habla de que María tuvo más hijos. Vean cómo estaba profetizado en Isaías 7:14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cuál era la profecía? Que la Virgen iba a concebir. ¿Quién era el que iba a concebir? La Virgen, siendo virgen, sin tener relaciones, iba a concebir. Y vea que la señal se compone por dos partes. La Virgen va a concebir y dar a luz. ¿Quién? La Virgen. Y seguirá siendo virgen. Y después lo vamos a explicar por qué. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y ahora vamos a buscar en San Mateo capítulo 1 versículo 23. Vea que lo estoy leyendo con la Biblia Reina Valera, la Biblia de los hermanos separados. ¿Dónde está profetizado? En Isaías 7:14, que la Virgen iba a concebir y dar a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y vamos a ver si la profecía se cumplió o no se cumplió. Para eso lo vamos a ver en San Mateo 7:23. Vamos a leerlo desde el 22. San Mateo
7:22. Vean si se cumplió o no se cumplió la profecía de Isaías 7:14. Todo esto aconteció para que se cumpliese, oiga, vamos a ver si se cumplió o no se cumplió la profecía de Isaías 7:14, que la Virgen iba a concebir y dar a luz un hijo. Vamos a ver si se cumplió, si lo dice la Biblia, y la Biblia Reina Valera, la Biblia Reina Valera, la Biblia de los hermanos separados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, ¿que se cumplió o no se cumplió? Lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ya leí lo que decía el profeta, Isaías 7:14. Ahora dice la Biblia, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Vamos a ver qué fue lo que se cumplió. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cuántos hijos dio a luz la Virgen María? Uno, no más, porque se está cumpliendo la profecía dicha por el Señor que una virgen iba a concebir, a quedar embarazada y a dar a luz. Se compone de dos partes. La Virgen va a concebir y dar a luz y seguirá siendo virgen. ¿Y por qué va a seguir siendo virgen? Porque el que va a parir es Dios. Y Dios todo lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Dios va a hacer que una virgen conciba y dé a luz un hijo. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué va a concebir y dar a luz? Porque al que está dando a luz es Dios. Y Dios puede hacer que una virgen conciba y dé a luz y siga siendo virgen. Porque el que va a dar a luz es Dios. Que traducido es Emanuel, que su nombre es, ¿cómo es que dice? Dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué la Virgen va a concebir y dar a luz? Porque el que va a dar a luz es Dios. Porque el niño es Dios. Por eso la Virgen es virgen antes del parto y después del parto. Porque el que está pariendo es a Dios, al Hijo de Dios. Y Dios todo lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Por eso cuando la Biblia habla, por ejemplo, en San Marcos 6:3 dice, pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es que cuando la Biblia habla y quiere mostrar que María tiene a Jesucristo, que es su único hijo, siempre va a hablar en singular, nunca habla en plural, porque si la Biblia quisiera mostrar que María tuvo más hijos, hablaría, no es este el carpintero uno de los hijos de María. Si la Biblia dijera que este es el carpintero, uno de los hijos de María, tendrían razón los hermanos separados para decir que María tuvo más hijos. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que María tuvo más hijos. Cuando habla de Jesús, habla el hijo de María. Para muestras un botón, San Marcos 6:3. Pero no es más que el carpintero, el hijo, oiga, uno, el hijo de María, habla en singular, porque la profecía era que la Virgen iba a concebir y dar a luz un hijo. Esa era la profecía que se cumplió en San Mateo 1:23. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, Judas y Simón y sus hermanas. Ve que
Cuando habla ya de Jesús, habla de sus hermanos. Pero si la Biblia quisiera mostrar que estos son hermanos que son hijos de María, la Biblia hablaría, ¿no es este uno de los hijos de María? Y siguiera, es un hermano de Santiago, de José y Judas y Simón. Pero cuando se refiere al hijo de María, habla en singular. Pero cuando se refiere a hermanos, habla en plural. Cuando se refiere a hermanos de Jesús. Por ejemplo, allá en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5, dice, habla también de hermanos de Jesús. Dice que se apareció a Pedro, luego a los 12. ¿A quién se apareció Jesús? Que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó de ver por más de 500 hermanos juntos. ¿Por quién se dejó ver Jesús? Por más de 500 hermanos juntos. Pregunto, ¿hermanos de Jesús o hijos de María? Si le preguntaron hermanos separados, no, todos son hijos de María. Pregunto, ¿una mujer es capaz de parir a más de 500 hijos? Solo en la mente de los hermanos separados cabe esa locura. Pero la Biblia dice que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. Porque cuando habla de hermanos de Jesús, que es lo que explica el Evangelio de hoy, cuando habla de hermanos, es aquel el que haga la voluntad de Dios, que es lo que nos explica el Evangelio de hoy, de San Mateo, capítulo 12, versículo 46, que es el Evangelio que estamos leyendo. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues quería hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo al que le daba el recado, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. ¿A quién indicó Jesús? ¿A quién indicó Jesús? A sus discípulos. ¿Y qué hace un discípulo? Cumplir con la voluntad de su maestro, seguir los pasos de su maestro. Si Jesucristo es el maestro, el discípulo va a cumplir con la voluntad del maestro, hacer lo que el maestro le pida. Entonces Jesús dice, e indicando con la mano a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Jesús mismo lo explica, quiénes son sus hermanos. Aquellos que se hacen discípulos de él, el que creen en su palabra, el que hacen la voluntad de Dios, no aquel que se ponga el título de cristiano, no aquel que diga yo soy cristiano y punto, pero no hace lo que el maestro le indicó, no cumple la voluntad de Dios. Dice, tomen a cualquiera que cumpla, oiga, ¿dónde está la palabra clave? Que cumpla, no el que se ponga el título de cristiano, el que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? ¿Quiénes son los que cumplen la voluntad del Padre de los cielos? A ver, hermanos de Jesús no es el que se ponga el título de cristiano. Hermano de Jesús no es aquel que diga yo creo en Cristo y ya soy salvo. No, hermano de Jesús es el que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos. Y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. ¿Me están entendiendo?
¿Qué es de qué nos habla el Evangelio de hoy? Que hermanos es el que cumple la voluntad de mi Padre de los cielos. ¿Se acuerdan lo que dice San Mateo 7:21? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día, vamos a leerlo. San Mateo 7:21. Dice, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Vean quién es el que va a entrar. ¿Quién es el hermano? ¿Quién es la hermana? ¿Quién es la madre? ¿Quién es el padre? Aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano, dice Jesús. Ese sí es mi hermano. El que hace la voluntad. No el que se ponga el título de cristiano. No el que no quiera cambiar. No el que no quiera comulgar, como dice San Juan 6:51. No el que no quiera recibir la confesión, como dice San Juan 20:21. El que cumpla con lo que Jesucristo mandó. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará. Ponga cuidado quién es el que va a entrar. Lo mismo que nos está mostrando Jesús en el Evangelio. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día, ¿quién es el que va a entrar? El que cumpla la voluntad de mi Padre del cielo. Lo mismo que nos está diciendo en el Evangelio de San Mateo. Lo mismo en San Mateo 12:46 en adelante que estamos leyendo. El que va a entrar dice, el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Porque aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. Ve que sí eran cristianos, sí se habían puesto el título de cristianos, pero que no cumplieron con la voluntad del Señor, que no creyeron en el Evangelio, que no creyeron allá, por ejemplo, en San Mateo 16:18, cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que los poderes de la muerte jamás la podrán vencer, que Jesucristo tenía una iglesia, que dice que él agregaba a esa iglesia a los que quería salvar allá en Hechos 2:47, que es columna y fundamento de la verdad, que dice 1 Timoteo 3:15. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, vea que sí eran cristianos, pero de puro nombre. Y en tu nombre hemos expulsado demonios, y que también expulsaban demonios, y realizado muchos milagros, y que también hacían milagros. ¿Y qué les dijo Jesús? Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. ¿Cómo? Pero si eran cristianos, pero si hablaban de Jesús, pero si expulsaban demonios, pero si hacían milagros. Sí, pero nunca cumplieron con la voluntad de Dios. Porque Jesucristo dijo allá en San Juan 20:21, San Juan 20:21, por ejemplo, ¿qué les dijo Jesús? Dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí. A ver, a qué mandó el Padre a Jesús. Dice, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Así los envío yo también. O sea, el Padre envió a Jesús y Jesús envía a sus apóstoles. Y vean a qué los envió. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se lo retengan les serán retenidos. ¿A qué lo envió el Padre? A perdonar pecados. ¿Qué hizo Jesús con el paralítico allá en San Mateo 9:5 en adelante? Tus pecados les son perdonados. ¿A qué envió Jesús a sus apóstoles? A perdonar pecados. Esa es la voluntad del Padre. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Nos estamos confesando? Ese es el que va a entrar en el reino de los cielos, el que haga la voluntad de mi Padre. Por eso
Dice, tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. ¿Quién? El que cumpla la voluntad de mi Padre. Ese es el que va a entrar en el reino de los cielos. Que el Señor les bendiga.